Bueno, bienvenidos mis hermanos queridos. Una vez más estamos aquí en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Un día hermosísimo. Estamos aquí en Ciudad de la Costa, en Lagomar, en plena ciudad, en Canelones, a poquitos kilómetros del límite de Montevideo, para los que nos ven en otros países. Y realmente muy agradecidos por lo que Dios está haciendo y por lo que Dios va a hacer a través de este ministerio y a través de sus vidas también, porque todos somos iglesia. Amén. No es que el lugar físico sea la iglesia, sino que cada uno de nosotros somos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos el estudio de Apocalipsis, ya el 19º estudio. Tremendo. Estudio de Apocalipsis, y le puse como título Guardados en la prueba. Guardados en la prueba. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Y gloria a Dios porque estamos avanzando. Ayer tuvimos un desayuno de pastores allá en Montevideo. Me invitaron y realmente muy lindo. Conocí pastores de diferentes iglesias, también de Chile, de Argentina. Y el Señor está uniendo a la iglesia. Nos estamos uniendo porque Cristo viene pronto y tenemos que estar juntos. No tienen que haber límites que a veces el hombre mismo ha puesto a través de lo que son denominaciones, sino que la iglesia es una. Y nos vamos todos con el Señor y tenemos que estar encendidos, llenos de aceite del Espíritu Santo, estar, ¿verdad?, preparados porque Él viene pronto por su iglesia. Y yo le comentaba a uno de los pastores que tenemos que enseñar y predicar más que nunca con respecto a lo que es el Apocalipsis. Porque la gente mucho le tiene miedo, otros desconocen totalmente. Hay gente que dice, no, yo ese tema no lo toco porque, no sé, no lo entiendo. Pero qué bueno que tenemos el Espíritu Santo que nos llena de sabiduría y oramos para que el Señor nos dé esa capacidad para poder entender, ¿verdad?, esas profundidades de la palabra del Señor y poder compartir a otros para que digan, ¿verdad?, no que le tengan miedo al Apocalipsis, sino que todo lo contrario digan, wow, qué bueno. Y saber que la iglesia termina triunfante juntamente con Jesucristo. Amén. Así que bueno, y también aquellos que dicen, bueno, se viene algo difícil para el mundo. Sí, se viene algo difícil para el mundo. Se viene tremendas catástrofes para el mundo, pero los que estamos en Cristo estamos guardados. Aquí el título que justo le puse es guardados en la prueba. El mundo va a pasar por una prueba tremenda. También la iglesia, pero el Señor nos va a guardar porque estamos juntamente con Él. Amén. Entonces vamos a leer Apocalipsis 3, versículo 7. Dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Y se escribe al ángel en la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Vieron? Por eso termina este mensaje a la iglesia de Filadelfia diciendo, ¿no?, que yo te guardaré de la hora de la prueba. El Señor es el que nos va a guardar de esa hora de la prueba. Pero vamos a hacer un repaso con respecto al contexto histórico de esta iglesia de Filadelfia y también el significado del nombre. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. La iglesia de Filadelfia significa amor fraternal. Ahora, qué lindo habla con respecto a ese nombre, ¿no? Porque es una iglesia donde hay amor, donde están unidos, donde está el amor de Dios, que es lo más lindo, ¿no? A veces, qué bueno que pueda viene gente nueva y que puedan ver que el amor de Dios está en un lugar, está también en nuestras vidas.
y que realmente la amamos. ¿Por qué? Porque amamos primeramente a Dios. Y se ve que esta iglesia de Filadelfia tenía ese amor. Por algo tenía este nombre, ¿no? Filadelfia, amor fraternal. Esta iglesia estaba localizada en el centro de la civilización griega, ubicada en el valle del río Cógamo, a 56 kilómetros de Sardis. Fue fundada por los ciudadanos de Pérgamo en el reinado de Átalo, más o menos por el 189 a.C. Era muy famosa por sus vinos, tenía muchos viñedos y también se tomaba mucho vino en aquel lugar. También en ese lugar había continuos temblores y terremotos. Un terremoto la destruyó y la devastó totalmente a la ciudad en el 17 después de Cristo. Fue tanto así que la gente tuvo tanto miedo que por muchos años, la mayor cantidad de la gente vivía afuera de la ciudad porque no quedó nada, pero a la vez vivían en chozas, vivían también en casas hechas de madera, porque tenían mucho miedo a los temblores. Tremendo. Ahora, Tiberio la reconstruyó mucho más adelante y por eso se le cambió el nombre de Neo Cesarea, que significa la nueva ciudad de César, Neo Cesarea. En la época de Vespasiano se le cambió el nombre a Flavia, la ciudad se le cambió el nombre a Flavia por su apellido, que era Flavio. Él le puso ese nombre. Ahora, Filadelfia junto con Esmirna son las dos iglesias que Cristo no les habla y no las reprende. ¿Se acuerdan que el Señor les habla 7 iglesias que son, sabemos bien, representativas, pero a 5 de esas 7 iglesias el Señor le dice, pero tengo contra ti? Y le dice que se arrepientan, o sea, ¿verdad? Las exhorta y las llama al arrepentimiento. Justamente eso hablábamos con el pastor ayer, también con los pastores, que hay cosas que la iglesia se tiene que arrepentir. Y a la luz de la palabra, nosotros a veces queremos ser como Filadelfia, ¿no? Ojalá fuéramos todos como Filadelfia, ojalá fuéramos todos como la iglesia de Esmirna. Pero a veces hay cosas en nuestra vida, porque el mensaje es para la iglesia, y como dije al comienzo, la iglesia también habla con respecto a una persona individual, en el cual el Señor le habla y le dice, pero tengo contra ti. Si bien el mensaje dice, escribe el ángel de la iglesia, sabemos bien que la palabra ángel significa mensajero, o sea, al pastor, al líder de la iglesia, es el mensaje, para que el pastor transmita a su iglesia. Y ahí, a la luz de la palabra, el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos redarguye y nos hace ver en qué condición estamos como iglesia. Y en lo que estamos mal, tenemos que arrepentirnos. Ahora, ¿tenían algunas pequeñas cosas que corregir? Sí, claro, como todas las iglesias no eran perfectas. Tanto Filadelfia como Esmirna no son iglesias perfectas, pero no tenían que arrepentirse de cosas graves que habían hecho, que habían abierto puertas o que estaban en pleno pecado, o por ejemplo que habían perdido, ¿se acuerdan? Como la primera iglesia, que habían perdido su primer amor, y cosas que son realmente graves, que el Señor dice, sí, arrepiéntanse y vuélvanse al primer amor, o que dejen de practicar cosas que al Señor no le agradan. Pero acá vemos que a estas dos iglesias no las reprende. Ahora, y en ninguna de las dos, ¿verdad?, de estas dos iglesias fue destruida completamente. Las otras 5 iglesias históricamente fueron totalmente destruidas. Sin embargo, estas dos iglesias permanecen hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué no hay iglesia perfecta? ¿Por qué no existe la iglesia perfecta? Porque está formada por personas. Justamente. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Las personas tienen defecto, tenemos defecto, y somos, ¿verdad? Tenemos también debilidades, y tenemos que reconocer, como les digo, a la luz de la palabra, dónde está ese defecto, dónde están esas debilidades, dónde hay que corregir, dónde hay que arrepentirse para poder, ¿verdad?, ser transformados por el Espíritu Santo que nos habla, que nos redarguye, para que podamos crecer y cuando Cristo venga nos encuentre como limpios,
nos encuentre de verdad de manera santa, como hoy cantamos Santo, Santo, pero el Señor dice, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. O sea, ¿qué significa la palabra santo? Apartados, separados. La iglesia es un lugar donde, ¿verdad?, somos constantemente, ¿verdad?, corregidos. Venimos acá, a corregirnos, a aprender de su palabra. Y vemos que también, como les digo, es un lugar donde va gente que tiene debilidades, gente que tiene que ser con defectos, que tiene que ser transformado. Y el Espíritu Santo es el que nos va transformando con su poder y con su amor. Gloria a Dios. Venimos para ser transformados y cambiados por su amor. Porque Él es el que nos puede cambiar. Nosotros mismos con nuestra propia fuerza no podemos. Nosotros mismos no podemos salvarnos a nosotros mismos. Gloria a Dios que el Señor es el que nos transforma. Vamos entonces, seguimos ahí en Apocalipsis, estudiando, profundizando. Ya vimos un poco el contexto histórico de esta iglesia, cómo estaba ubicada. Algo medio rapidito fue Apocalipsis 3, versículo 7, entonces comenzamos ahí. Dice, escribe el ángel de la iglesia, ¿vieron? En Filadelfia. Esto dice el santo. Primero dice, esto dice el santo. ¿Verdad? El santo en griego, agios, se escribe con H, agios, en hebreo. En griego es agios y en hebreo es kadosh. Significa diferente o separado. Ya sabemos bien, ¿no? Santo significa diferente o separado. Vemos acá, por ejemplo, si vamos a Hebreos 7, versículo 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Y cómo empieza diciendo? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Vieron? El primer, digamos, lo primero que aparece ahí es santo, inocente, ¿vieron? O sea, también se puede decir, ¿verdad? Se habla también de alguna inocencia, pero acá está hablando de alguien que no tiene culpa de nada, que es totalmente inocente, que no se le puede decir, pero vos hiciste que yo, no, eso significa santo también, es parte de la santidad, dice, sin mancha. ¿Vieron? Ahí está como profundizando en el libro de Hebreos, que no sabemos quién fue que lo escribió. Dice, apartado de los pecadores, ¿no? Apartado, separado, ¿vieron? Dice, hecho más sublime que los cielos. Todos sabemos bien que el Señor vino del mundo de la santidad, habitó en este mundo y fue santo, y ahora volvió a la presencia del Señor y sigue siendo santo. Por eso cantábamos hoy santo, 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 3 veces santo. Él siempre es santo. Ahora, la palabra santo en su etimología propia significa puro. Eso significa en su etimología propia, ¿verdad? Puro, sin mancha, sin contaminación. Jesús es 100% puro, ¿verdad? Es 100% transparente, es 100% bueno, justo, no se equivoca. O sea, a veces cuando alguien se equivoca, ¿qué hace? Erra. Bueno, el pecado significa errar al blanco, equivocarse, hacer algo mal. No, Jesús no se equivoca. No hace, a veces cuando creemos que el Señor, ¿qué estás haciendo? No se está equivocando el Señor. Está haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque Él es puro, porque es parte de verdad de lo que es el santo. No tiene errores, Él es santo. Jesús es diferente, es separado de todo, ¿verdad? Lo que manchó el pecado. El mundo fue todo manchado con el pecado, fue tocado, fue trastornado por el pecado, pero Jesús habitó en este mundo sin mancha y sin pecado. Después vemos ahí que dice, ¿no? En Apocalipsis 3:7, dice, esto dice el santo, y después dice el verdadero. ¿Vieron? El que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra, y el que cierra ninguno abre. Pero vemos que dice ahí el verdadero. El verdadero en griego se escribe aletinos, que significa auténtico, significa genuino y significa original. El verdadero significa que Él es auténtico,
que Él es el único, que Él es genuino y que es, ¿verdad?, original, que Él es el origen de todo. Jesús es original, es auténtico, es genuino y es el verdadero. Por eso nadie es así como Jesús. ¿Quién puede decir yo soy genuino, soy auténtico, soy verdadero? Solamente Jesús. No existe nadie como Jesucristo, como nuestro Señor, el Salvador. Él es único. El resto, ¿verdad?, de todo, es puro cuento, porque Él solamente es genuino y Él solamente es verdadero. Solamente Él es santo, santo, santo. Es tremendo como Él mismo ¿verdad?, está diciendo, dice el santo, el verdadero. Es muy fuerte. Es la única realidad, la verdad absoluta, inmutable, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo y no cambia. Su verdad no cambia. Porque si Él te dijera una cosa hoy y mañana te dijera otra, ya no sería verdad. O generaría una duda. Pero lo que dice Él es sí y es amén. Su palabra no cambia. Él es inmutable, inamovible. Es su verdad que permanece para siempre. Como hablamos hoy con respecto a, ¿verdad?, a ciertos libros, hay muchos libros, como hablamos también hoy, ¿no?, el libro de la Constitución, y muchos libros, pero cambian. ¿Por qué? Porque tienen errores. Pero la palabra de Dios no cambia. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene del Padre sino por mí. La verdad no es algo, la verdad es alguien. Y se llama Jesús. La verdad no se crea. No podemos crear una verdad a través de nuestras propias leyes o nuestro propio pensamiento. A la verdad se le cree. ¿Por qué? Porque es una persona, es un ser divino llamado Jesucristo. A la verdad no se le crea, a la verdad se le cree, como les digo. Y la verdad permanece por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Y es antes que todo. La verdad es antes que todo. No podemos cambiar esa verdad. Gloria a Dios que nadie puede cambiar nuestro Señor. Gloria a Dios porque nosotros estamos basados en esa verdad. Nuestro fundamento, nuestra fe está en esa verdad. La gente busca la verdad a través, miren, ¿saben de qué? De falsas religiones. ¿Cómo podemos encontrar la verdad ahí? Es imposible. Porque la religión es el método del hombre para querer acercarse a Dios. Cuando Dios, ¿verdad?, se quiso acercar al hombre a través de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. La gente tiene sus teorías y dicen quizás, puede ser, creo que, no sé. Pero la palabra de Dios siempre dice, esto es así y así siempre será. Amén. Tú y yo tenemos la verdad absoluta. A mí, yo cuando entendí esto, que tengo la verdad, que Jesús es la verdad, sinceramente, porque díganme si sí o no, pero uno no se cansa, a veces, al menos cuando estaba en el mundo, de escuchar tanta mentira. Y qué triste es cuando a veces creemos que eso es la verdad y resulta que era toda una falsa, que era toda una farsa, una mentira. Y eso es doloroso. A veces hasta cuando éramos niños nos mentían, nos engañaban, ¿sí o no? Y cuando descubrimos eso y decimos, ¿cómo puede ser que aquel ser que yo confiaba, que supuestamente era mi referente, me había mentido, me había engañado, había obrado mal? Pero acá tenemos a alguien que sí podemos creer y poner toda nuestra confianza, que es nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo ahí en Apocalipsis, ¿no?, 3:7, después que dice que Él es el santo y el verdadero, dice el que tiene la llave de David, ¿no?, el cual abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, ¿cuál es la llave de David? ¿A qué se refiere? Eso vamos a ir a buscar en Isaías 22 para ver con respecto a las llaves de David. Isaías 22. Y pondré, dice, la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿Vieron? Ahí está. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. ¿Está claro?
Aquí se menciona lo mismo que se menciona en Apocalipsis, lo mismo se menciona en Isaías 22:22. Las llaves tienen una función, ¿sí o no? ¿Qué tienen que hacer? ¿Abrir o cerrar? Es un símbolo de ¿qué? De autoridad. Se cierra y nadie pasa. Yo abro y bueno, ahora sí, pasa. Es un símbolo de autoridad. Y cuando nombra, ¿verdad?, a David, es que está hablando de qué, de un reino, ¿verdad? De un rey, primero que nada, y de un reino. David sabemos bien que era un rey y estaba, ¿verdad?, reinando. Significa que solo Jesús tiene la autoridad de quién entra o no entra a su reino. Yo tengo las llaves, dice el Señor. Las llaves de David. Yo tengo las llaves del reino. Yo ahora soy, porque Jesús, ¿quién es? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Y Él tiene las llaves. Él tiene las llaves. Pero no de un reino terrenal y superficial, sino del reino milenial, del reino eterno de Jesucristo. No es cualquier reino, es el reino eterno en el cual todos nosotros, los que hemos creído en el Señor, Él dice, yo tengo las llaves. Vos entrás y salís, o entrás o no podés entrar porque yo soy la autoridad. Yo soy el que dice si podés entrar o no podés. Bueno, también veíamos ahí en Juan 14:6, ¿no?, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. O sea, está diciendo lo mismo, pero de diferente manera. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. En 1 de Timoteo 2:5, es un pasaje muy conocido también, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador, o sea, hay un solo medio para poder entrar y llegar a tener la salvación y la vida eterna. ¿Queda claro eso? No hay otro que tenga las llaves, no hay otro que pueda abrir esa puerta. Jesús mismo dijo él en un momento, yo soy la puerta. Él es el camino, sí, Él es la puerta, Él es la verdad y Él es la vida. Jesús, que es todo. Nadie puede decir semejantes cosas. Ahora, seguimos en Apocalipsis 3, ahora vamos al versículo 8. Dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Vieron? Ahí hay de nuevo la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Primero dice ahí, yo conozco tus obras. Nuevamente el Señor siempre a cada iglesia nos dice, yo conozco y sé lo que estás haciendo. Yo conozco. Eso es muy importante, saber que el Señor está conociendo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero ahí también menciona nuevamente lo que es la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. O sea que si el Señor te abrió una puerta, nadie te la puede cerrar. ¿Queda claro eso? Decir, Señor, yo te abrí esa puerta y nadie, ni nada te la va a poder cerrar, porque el Señor es el que abre las puertas. ¿Cuántas veces oramos? No, Señor, abre puertas, Señor, abre puertas de bendición. Señor, y también después, bueno, ciérrala, Señor, para que nadie entre. A veces cuando uno va, ¿verdad?, también a descansar o está en su casa, uno cierra puertas para que nada entre, que nosotros, ¿verdad?, no queremos que entre. Y para que nada, también habla también con respecto a protección de parte también de Dios, que Él es el que cierra y que nadie abre. Está hablando de una protección divina también para nuestras vidas. Que Él abre las puertas, sí, ¿para qué? Para que podamos entrar, ¿verdad?, y poder llegar a ciertos lugares o tener lugares de exposición o recibir ciertas bendiciones, pero después el Señor dice, bueno, ahora la cierro para que vos puedas realmente estar en paz y poder disfrutar de lo que yo te di. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, ¿vieron que dice ahí? Aunque tienes poca fuerza, la fuerza ahí habla con respecto también a poder. Tienes poca fuerza, habla el original significa dunamis, habla con respecto a poder. Dice, has guardado mi palabra, o sea, guardado palabra significa logos. Entonces, aunque tienes poco dunamis, has guardado mi logos. Cuando vemos ahí, leemos en el libro de Hechos, ¿se acuerdan que
cuando estudiamos Hechos, ¿cuál era el capítulo, el versículo más importante de Hechos 1? Pero recibiréis poder, dice, ¿no? Cuando haya venido sobre vosotros, Hechos 1:8. Sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, martureos, ¿se acuerdan que también era? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí habla de ese poder, de ese dunamis, de esa fuerza. Aunque tengas poca fuerza, el Señor dice, a través de su Espíritu Santo, podemos llegar a hacer cosas y podemos seguir avanzando. ¿Por qué? Porque su palabra nos mueve, su palabra nos sostiene. Si el Señor dice, yo te sostengo, Él te da promesas, y eso hace que nosotros podamos incluso hasta recobrar fuerzas, porque viene todo de parte de Él, amén. Y su Espíritu Santo es el que nos levanta. También el Señor dice que abre puertas para que tú, ¿verdad?, hables de Él, ¿verdad?, de una forma u otra. El Señor, por lo general, cuando nos abre puertas, es para que decir, bueno, recibí esta bendición, tengo esto, pero ¿para qué? Para ser testigo de Él. Dice, y recibiréis poder, ¿para qué? Para ser testigo del Señor. Entonces, todo lo que tú recibas de parte de Él, por esas puertas que Él abrió, ¿es para qué? Para que testifiquemos de Él. Uno puede decir, bueno, sí, compré esto, hice aquello y lo otro, pero toda la gloria se la podemos dar al Señor. Esto lo conseguí gracias al Señor, porque el Señor obró así de esta manera, porque Él abrió puertas, porque Él tocó corazones, me hizo caer en gracia, y todo lo hace el Señor. Amén. Y si no le predicamos a nadie, también habla un poco también de eso de cerrar puertas, también en este otro sentido. Si no le predicamos a nadie, Él mismo cierra la puerta. Porque ¿de qué sirve que Él te dé algo, que Él nos dé algo, si después nosotros no le vamos a dar nunca la gloria a Él? ¿O para qué nos va a dar ciertas bendiciones si no estamos preparados para recibirlas? O si las vamos a tomar, después lo vamos a negar. O ni siquiera vamos a hablar. Entonces, ¿qué hace el Señor? Cierra esas puertas. Y no hay nada ni nadie que las pueda abrir porque el Señor ya las abrió. Entonces, qué importante es, ¿verdad?, ser agradecido cuando el Señor nos da algo y poder testificar siempre del Señor, usando todos los medios y todas las circunstancias para que el Señor siempre abra puertas y no cierre esas puertas. ¿Se dan cuenta? Entonces, Él también es el que cierra y también es el que abre. Y el que abre, ¿verdad?, y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Y en esos momentos, ¿verdad?, cuando dejamos de dar testimonios, ¿verdad?, es triste porque es Él mismo el que cierra las puertas. Cuando un cristiano, un hijo de Dios, deja de hablar de Cristo, el Señor automáticamente cierra las puertas, porque no estamos cumpliendo la función para la que fuimos creados. Hay veces que a veces vemos hermanos que, ¿verdad?, pasan días, pasan semanas, meses, años, sin ganar almas para Cristo, sin predicarle nada a nadie, sin hablar de Cristo. Entonces, de eso se refiere, que el Señor nos ha abierto puertas. Estamos aquí, por ejemplo, predicando el Evangelio. Estamos acá porque el Señor abrió esta puerta. ¿Qué estamos haciendo? Predicando el Evangelio. Tenemos que valorar, tenemos que darle para adelante, tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Todos los medios que el Señor está abriendo, tenemos que aprovechar a predicar el Evangelio. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es ver cómo Él abre puertas. ¿A cuánto les gusta ver cuando Dios abre puertas? Oramos y decimos, Señor, gracias porque abriste esta puerta. Y a veces son puertas también puertas del corazón. Amén. Oramos para que Dios, ¿verdad?, golpee las puertas, y siempre decimos que el pestillo está al lado de Él, sobre todo del corazón. Oramos para que el Señor, ¿verdad?, esté tocando esas puertas y que los corazones se puedan abrir para que Cristo entre y haga morada en sus vidas. Amén. Seguimos en Apocalipsis 3, versículo 9. Dice, he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué lindo, ¿no? Dice, he aquí yo entro en la de la sinagoga. ¿Vieron? ¿Se acuerdan de la sinagoga, que significaba lugar de reunión? Significaba sinagoga o asamblea. Eso significa la palabra sinagoga. La palabra iglesia, ¿no?, que significa eclesia, con doble K, eclesia, que es de la etimología griega, ¿no?, que significa
o sea, que se reparte en dos partes. Ek, que significa fuera, afuera, y Iglesia, que significa llamados. Entonces, si unimos las dos, es llamados afuera. La iglesia no es hacia adentro. Aquí venimos, sí, a reunirnos, a recibir, a alimentarnos, pero después tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que salir hacia afuera. La asamblea no, la asamblea por lo general, o sea, la sinagoga era hacia adentro. La iglesia es hacia afuera. ¿Se dan cuenta? Es totalmente diferente. Por eso recibimos el poder. ¿Para qué? Para salir hacia afuera a predicar el Evangelio. Y también habla con respecto ahí a los judíos, que los judíos sabemos bien que descienden de ¿dónde? De Judá. En aquella época los judíos creían que como eran descendientes de Abraham, ellos eran salvos, decía, creían que eran salvos. Pero eso era un error, porque la salvación viene solamente a través de Jesucristo. Eso lo vamos a leer en Romanos 2, 28. Romanos 2, 28. Y tristemente también habían muchos religiosos, como también lo hay hasta ahora, que mienten, crean religiones, pero el Señor va a sacar toda luz. Romanos 2, 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces está diciendo también lo mismo con respecto a los cristianos, por ejemplo, sacarle la palabra judío. Bueno, no es cristiano aquel que realmente o que nació, ¿verdad?, en cuna cristiana. No, hermano, el cristiano es el que se convirtió a Cristo, porque Dios, siempre digo, no tiene nietos, tiene hijos. Por más que haya nacido en una iglesia, no significa que sea cristiano. Para ser cristiano hay que aceptar a Jesucristo y vivir conforme a su palabra. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si es una sinagoga o una iglesia? ¿Verdad? Miren lo que dice ahí Santiago 3:13. Quien es sabio, dice, y entendido entre vosotros, muestre por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, dice, y contención en vuestro corazón, no gastéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así tiene que ser la iglesia, así tenemos que actuar como hijos de Dios, como cristianos. Amén. La sinagoga es hacia adentro y a ver quién es el que sabe más, y a ver, ¿verdad? Y hay contiendas, hay disputas entre ellos, pero como iglesia tenemos que actuar así de esta manera. Como todas esas cosas que dice ahí, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que tener buenos frutos, tenemos que ser amables, benignos, ¿verdad? No tiene que haber incertidumbre, y tampoco tiene que haber hipocresía. Tenemos que ser sinceros. Terminando, ya estamos en Apocalipsis 3, versículo 10, entonces, Apocalipsis 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La palabra paciencia ahí, ¿vieron que dice? Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Habla con respecto, el nombre es upomone en el original, y significa permanecer bajo de. Permanecer bajo de o aguantar, eso significa paciencia, permanecer bajo de o aguantar. Hay dos maneras de aguantar, ¿no? Hay gente que aguanta, sí, vos decís, ¿cómo aguanta? Pero se queja, ¿verdad? Se amarga mientras está supuestamente con esa paciencia, ¿no?
está siempre rezongando, está con mala onda, como decimos acá, ¿no? Ay, sí, ¿cómo aguanta? Sí, pero por dentro está mal. Entonces, quizás está ahí con paciencia, pero no está realmente como teniendo esa paciencia como la tiene que tener. Pero la paciencia que realmente tenemos que tener es con gozo, ¿verdad? Es aguantando, sí, pero soportando, resistiendo y esperando en las promesas del Señor. Que a veces pasamos por pruebas, ¿sí o no? Y tenemos que estar ahí permaneciendo, y a veces es difícil permanecer. Pero tenemos que sacar toda queja de nuestra boca y todo ¿verdad? Rezongo, toda ¿verdad? Maledicencia. A veces nos hablamos mal y nos enojamos muchísimo mientras estamos esperando, y Dios quiere que tengamos paciencia. La palabra dice, pacientemente esperen en el Señor. Entonces hay dos maneras de esperar. A veces a mí una cosa que no me gusta mucho es esperar cuando te dicen esperame a tal hora y estás ahí esperando y no llega más la persona y te empezás a poner inquieto. ¿Qué hace? Empieza a venir ya el mal humor. Empezamos a pensar cosas, a veces hasta decir cosas, y eso está mal. Tenemos que tener paciencia, amén. A esos el Señor les promete, a los que esperan realmente pacientemente en Él, guardarlos, dice, de la prueba que va a venir sobre el mundo, ¿no? Ahora, la palabra prueba, epirasmo significa adversidad, presión y angustia. De eso está hablando. Va a venir sobre el mundo adversidad, presión y angustia. De eso está hablando de la palabra prueba ahí en ese lugar. Y eso lo podemos ver también en Mateo 24, que es el capítulo que últimamente está tocando mi corazón, porque realmente estamos en Mateo 24, versículo 21. Y miren lo que dice el Señor con respecto a esta época que estamos hablando, porque vendrá, ¿no? Eso que va a venir ahora, la prueba sobre el mundo, sobre todo el mundo. Porque habrá entonces gran tribulación, dice Mateo 24, 21, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, dice. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Vieron? Está hablando con respecto a ese día de esa prueba. Dice que el Señor, que si no Él acorta el tiempo, y dígame si los días no son cada vez más cortos. Cada vez es más corto. El Señor está cortando los tiempos. Incluso los mismos científicos dicen, ¿cómo puede ser que la Tierra está andando más rápido ahora? No entienden cómo puede ser que la Tierra está girando más rápido. El eje de la Tierra fue también movido, ¿se acuerdan cuando hubo aquel terremoto en Chile? Y también dice que eso causó que el tiempo se acortara más. Pero dice acá el Señor, o sea, ellos no se explican por qué ni para qué, pero nosotros sí sabemos bien por qué es y para qué es. Dice que los tiempos se están acortando y vemos que va todo acelerado, porque el tiempo viene por causa a los escogidos. Aquellos días serán acortados, porque hermano, va a ser muy difícil lo que viene sobre este mundo. Dice que va a haber, ¿verdad?, angustia, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no hubo nunca en toda la historia del mundo. Y eso es lo que viene para el mundo. Si volvemos ahí a Apocalipsis 3, versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra. ¿Vieron qué importante es guardar la palabra? ¿Por qué es palabra de vida el nombre de esta iglesia? Porque su palabra es la que nos da vida. Y la palabra es la que nos guarda. Nos guardamos en su palabra, en su promesa. Dice, en mi paciencia, yo también te guardaré. O sea, si uno guarda la palabra, ¿qué hace? El Señor nos guarda. Entonces tú guardas la palabra y Él te guarda. Amén. Guardamos su palabra y Él nos guarda. No nos saca de la tierra, pero ¿qué hace? Nos guarda. Después sí va a venir el arrebato y nos vamos a ir todos con Él. Nos promete una protección divina. Amén. Como dice el Salmo 91, ¿no? El versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Dice, mas a ti no llegará. O sea, vamos a estar ahí viendo esos acontecimientos, pero a nosotros no nos va a llegar. Dice en el versículo 8 del Salmo 91, ¿no? Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. O sea, vamos a ver cómo ellos van a recibir esa recompensa. Y qué triste va a ser ese día,
No creo que sea para decir, viste, se lo merecía. No creo. Porque no nos va tampoco a gustar ver cómo la gente va a recibir, ¿verdad?, la paga de su pecado. Y cómo los impíos, los pecadores, ¿verdad?, recibirán esa recompensa. Porque sabemos bien que nosotros también vamos a recibir nuestra recompensa. Pero es totalmente diferente. Versículo 9, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, dice, ni plaga tocará tu morada. Amén. Pero lamentablemente están, a veces incluso hasta en la iglesia, vemos gente que nunca son salvos, y que van incluso a la iglesia, pero lamentablemente esas personas también va a llegar ese día y se van a dar cuenta que iban a la iglesia, que profetizaban, ¿se acuerdan? Aquello que dice, a muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Gente que incluso iba a la iglesia. No estamos hablando incluso ahora de gente del mundo. Por eso que tenemos que, ¿verdad?, que estar firmes en el Señor y buscar su voluntad. Amén. Pero el que habita el abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. Así comienza ese salmo. Nosotros como hijos de Dios dice que vamos a ser guardados de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Por eso el mensaje de hoy, este estudio de Apocalipsis se llama guardados en la prueba, que va a venir sobre toda la tierra, sobre todos los moradores. Pero nosotros como hijos de Dios vamos a ser guardados por Él. Amén. Vamos a orar.